un cambio en nuestro concepto de la riqueza. ¿Entendieron el versículo de Gálatas 4:1? ¿Qué está mostrando la Biblia? La Biblia está diciendo y está dando un ejemplo como lo hacía Jesucristo, y ahora lo estaba haciendo el apóstol Pablo, justamente manifestándonos a través de un ejemplo terrenal lo que Dios quería hacer. Y fíjense, dice, entre tanto que el heredero es niño, está hablando de un cristiano, porque en el mundo un niño puede ser rico, puede recibir una herencia y ser millonario, ¿cierto? Pero la Biblia dice que no la puede usar hasta que no cumpla una cierta edad, la mayoría de edad. Y dice que mientras eso no sucede, su herencia está ahí, pero está siendo manejada por un testaferro. Síganme con esto. ¿Qué está diciendo? Dice, entre tanto que el niño es niño, es millonario, pero no lo puede usar. Entonces no difiere nada de un niño normal que no tiene nada. ¿Están acá? Vuelve a leerlo, el 1 y el 2, por favor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? Que mientras el cristiano siga siendo bebé, Dios no le va a entregar lo que le corresponde. Y por eso es que hoy día tenemos una iglesia en pobreza. Pues la Biblia es clara en decir, en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, entre tanto, la iglesia nos saque el concepto de que las bendiciones de Dios son para la eternidad y son espirituales y no son de este mundo, Dios no te va a bendecir. Y si estás siendo bendecido, estas bendiciones no vienen de Dios. Porque el corazón del verdadero creyente se trasladó del mundo a la eternidad. Y acuérdense siempre que Dios es el dueño del oro y la plata, pero el dinero lo inventó el hombre. Y ustedes saben de dónde viene el dinero, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que en las manos equivocadas es muy malo. Entonces, este mensaje va a tener por finalidad el demostrarte a ti que si no cambias tu concepto en relación al dinero y a las riquezas, no vas a crecer nunca en el conocimiento y Dios no va a poder derramar sus bendiciones sobre ti. Si las bendiciones que Dios derrama no lo van a glorificar a Él, no te las va a entregar nunca. ¿Están acá o no? Entonces muchos de ustedes usan su oración y usan el conocimiento y van a escuchar sermones en relación a las promesas de Dios para extender su reino. Y eso no va a suceder nunca. ¿Amén? Entonces voy a tratar de basarme en lo que escribí, iglesia, porque si no vamos a salir muy tarde, entonces vamos a tratar de ir ordenadamente. Primeramente vamos a ver, o veamos una de las leyes revolucionarias de Jesús, que son las más desafiantes, que tiene que ver con lo que la mayoría de los humanos buscan. ¿Qué es lo que la mayoría de los humanos buscan? Participen conmigo, si no, no voy a avanzar. Poder. Reconocimiento, fama y muchas otras cosas, ¿cierto? Fíjense. Rara vez los gobiernos terrenales prohíben a sus ciudadanos que acumulen tesoros terrenales. No obstante, voy a demostrar en este mensaje que el gobierno de Jesús sí lo hace. Nuestro rey nos ha mandado en Mateo 6, 19 y 20 a lo siguiente. Los que no trajeron Biblia, lean acá, por favor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo, iglesia? Necesito que me pongan mucha atención y que nos concentremos. Mami, que no moleste a nadie, que no entre nadie más, por favor. Necesito desarrollar este mensaje y que me pongan mucha atención. Hoy día vamos a romper con un paradigma que está en la congregación y que yo lo puedo ver, lo puedo percibir. Entonces hoy día verdaderamente vamos a crecer y vamos a pasar al siguiente nivel. Iglesia, hay cosas que tienen que dejar de molestar. Hay cosas que ya no debieran preocuparte y que no debieran ocuparte. Cristo viene en cualquier minuto. Yo les digo, el día y la hora no lo conoce nadie, pero yo voy a empezar ahora, estoy armando un estudio en relación a las profecías de Daniel para demostrarle a ustedes que somos la última generación. Y la verdad es que él nos dejó señales claras y precisas, no para que conociésemos las fechas, pero sí para que entendiésemos las señales que avisan que él viene. Entonces cuando el río suena, quiere decir que piedras trae, hoy día está sonando mucho en las noticias, el tema de la destrucción del mundo, no se asusten, porque para el verdadero cristiano la muerte es ganancia, pues, iglesia. Entonces me llama la atención que haya gente que se asuste con todos estos anuncios que se están dando en la televisión. Si tú sabes que verdaderamente eres un cristiano, tú sabes dónde te vas si te pasa algo, ¿cierto? Y entonces, para mí el morir es ganancia. El tema está en que si no vives para Cristo, lógico que te preocupa la eternidad.
Porque como no cumpliste con tu propósito, te sientes un despropósito y no estás seguro de tu salvación. Por eso es que el mensaje del domingo es trascendental para que tú logres comprender el engaño que ha establecido Satanás en el Evangelio, enseñando que uno salvo siempre es salvo, porque eso no es verdad. Voy a demostrar en este mensaje del domingo que la salvación es un logro a alcanzar, es una meta que se alcanza en el final de tu transcurso. ¿Amén? Entonces vamos con el mensaje, sigamos con el mensaje. ¿Cómo? O sea, ¿no puedo acumular tesoros aquí en la tierra? Según Jesucristo, no. ¿Y por qué no, iglesia? ¿Por qué no? Él mismo da la respuesta en el versículo 21, dice, porque donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Y nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de corazón, habla de... Entonces lo que la Biblia está diciendo es que donde está ocupada tu mente, ahí está puesto tu tesoro. Y eso quiere decir que Dios no te puede usar. Porque tanto Dios como el diablo necesitan de tu mente para establecer sus reinos en la tierra. ¿Por qué? Porque de la abundancia de lo que hay en la mente, habla la boca. Y sabemos que Dios todo lo creó por medio de la palabra. Y que la única creación que le dio palabra es al ser humano. ¿Por qué? Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Vale decir que así como Dios lo creó todo por medio de la palabra, el hombre también. Por eso dice en Proverbios 18, 20, 21, del fruto del hombre, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará su vida de lo que él habla. Y después dice en el verso 21, dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Vale decir, ustedes deben comprender ahora, iglesia. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo. Y el mundo significa al sistema que gobierna o impera en este mundo. Sino, sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cierto? Y eso significa que debemos dejar de pensar como pensábamos, porque nuestra manera de pensar estaba moldada al sistema del mundo, y por eso es que somos parte del sistema. La Biblia habla claramente de que el cristiano está en el mundo, pero ya no pertenece a él. Y fíjense que no dice tierra, porque mundo significa el sistema. Cuando habla de tierra, habla de la ubicación geográfica. Cuando habla de mundo, habla de sistema, del sistema político, del sistema de gobierno que impera. ¿Amén? Se van a sorprender. Yo iba a predicar el día el mensaje del reino de los cielos en la tierra, pero vi que este era más necesario, así que lo vamos a dejar para el próximo viernes. ¿Me están siguiendo? Fíjense, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En el estudio anterior vimos que Jesús no permitirá que sus súbditos lo releguen a un segundo plano en sus vidas. Por eso dijo en Lucas, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y como hemos visto, iglesia, sabemos que el que no es discípulo no es parte del reino, porque la Biblia no quiere peligreses. Por eso es que la comisión era ir y hacer discípulos, no ir a hacer la oración. Discipulado habla de que una persona tiene que ser conformada, que se le tiene que mostrar qué es lo que significa ser parte de este reino para que después opte si lo va a aceptar o no lo va a aceptar. ¿Amén? Entonces Mateo 28, que no es la comisión como la muestra hoy día la iglesia, habla de lo que nosotros tenemos que generar. ¿Y a qué se refiere con discipular? Cuando vemos que el mensaje principal que predicó Jesucristo era el reino de los cielos, debemos entender que lo que Adán y Eva perdieron fue la cultura, fue el gobierno que Dios había establecido en el mundo. Mundo era su sistema de gobierno inicial. El hombre decidió obedecer al enemigo y perdió la autoridad que era delegada, entregándosela al diablo, que según la Biblia en 2 Corintios 4:4 es el Dios de este mundo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Me están siguiendo, iglesia? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la idea de Cristo? Según Lucas 19:10, Jesús vino a devolver al hombre lo que el hombre había perdido. ¿Qué perdió el hombre? El gobierno de Dios. Perdió el reino. Por eso es que Él vino con el mensaje, Mateo 4:17, arrepiéntete porque el reino se ha acercado nuevamente, está a tu alcance. ¿Qué significa reino? Reino significa gobierno. Para entrar al reino dice que hay que nacer de nuevo, para entrar al gobierno de Dios hay que nacer de nuevo porque el reino de Dios es espiritual, no es físico. ¿Y qué significaba entrar al reino, al gobierno de Dios? Significaba que yo asumía ahora la cultura de Dios, asumía la metodología de Dios y las leyes de Dios, no las del mundo.
Por eso Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado del reino del enemigo, tinieblas, al reino de su amado Hijo. ¿Entienden por qué Dios dijo, vosotros sois la luz del mundo? Porque la Biblia luz significa, y tinieblas, ignorancia. ¿Y cuál es el problema de la iglesia hoy día? Que son ignorantes. Si una persona no entiende lo que Cristo vino a devolver, no tiene nada que hacer en el Evangelio, pues, iglesia. Nada. Tú tienes que entender que como embajador o representante de Dios en la tierra, es el conocimiento el que te genera la nueva posición que Él logró. Entonces, ¿de qué te va a encargar el diablo? De que no recibas conocimiento. O de engañarte con el conocimiento, porque Él es el padre de mentiras. Él trabaja en base al engaño. Amén. Por esto este mensaje es importante. De hecho, Jesús continuó diciendo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y aborrecerá o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En resumen, Jesús tiene que ser nuestro único Señor. La mayoría de los gobiernos terrenales no se oponen a que nosotros sirvamos a las riquezas, con tal de que también cumplamos con las obligaciones que ellos nos imponen. Sin embargo, en tiempos de guerra hasta los gobiernos terrenales esperan que nosotros pongamos a nuestro país antes que nuestras preocupaciones materiales. El gobierno llama a los hombres a las filas del ejército sin importar el efecto que esto pueda tener sobre sus ingresos o negocios. ¿Están de acuerdo? ¿Es así o no? Cuando hay guerra, al ejército sin importar lo que estás dejando de lado, ¿cierto? ¿Y por qué con Dios no, iglesia? Pregunta, no me van a contestar. ¿Qué dice Efesios 6:12? ¿Tienen que leerlo? ¿Ya? ¿Qué está diciendo la Biblia ahí? Que estamos en una guerra espiritual constante, ¿no? ¿Estamos en guerra? Sí, pues. Cuando tú te hiciste cristiano, tú entraste a la guerra, ¿cierto? Y dice que tu guerra no es contra las personas naturales, sino contra los enemigos que usan a esas personas. Porque en algún minuto tú tienes que comprender que el hombre no fue creado para autogobernarse. Por eso es que cuando Dios dice en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio señorío sobre la tierra, le dijo sobre qué tenía que señorear. Nunca sobre otro hombre, ni sobre él mismo. Fíjense que el primer paradigma que uno tiene que romper es entender que Dios es el creador y que tú eres creación. Por lo tanto, es Él el que determina cómo tienes que vivir, no tú. Ese fue el engaño que llevó Lucifer a convencer a las terceras, cuartas partes y a Adán y Eva. ¿Por qué tienen que obedecerlo? Tomen ustedes sus propias determinaciones. Decidan ustedes lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es el problema que vemos en el mundo. Que si no es Dios el que determina lo que es bueno y lo que es malo, terminamos en que lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Amén. Y tu justicia no es buena y la mía tampoco. ¿Están acá? Entonces síganme con esto, por favor, y no se me distraigan. El gobierno llama a los hombres a las filas del ejército sin importar el efecto que eso pueda tener sobre sus ingresos o negocios. En tales circunstancias, todas las cosas tienen que ocupar un segundo lugar ante los intereses nacionales. Otra vez, el reino de Dios, iglesia, no es diferente, más bien exige más que los gobiernos terrenales en lugar de menos. Y como ya he dicho, el reino de Dios vive en tiempos de guerra continuamente. La búsqueda de las cosas materiales siempre estará en conflicto con los compromisos que el reino demanda de nosotros. ¿Están de acuerdo? Fíjense, ¿significa eso que debemos renunciar a nuestros empleos o dejar nuestros negocios? No, no necesariamente. Jesús explicó lo siguiente en Mateo 6, 25 y 33. Lea a Camilita, por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial... ¿Qué está diciendo, perdón? Está diciendo que los pájaros no tienen depósito a plazo, ni cuenta corriente, ni tienen las semillas guardadas, ¿cierto? ¿Ya? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú más que un pájaro? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros, para que sepas.
y por el vestido, porque os afanéis con ¿Por qué se afanan por el vestido? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles, perdón? Los gentiles son los que están fuera del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Jesús nos dijo que no podemos proveer cosas materiales para nosotros mismos y para nuestras familias. Pero sí dijo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y que el primer lugar le corresponde a Él. Fíjate. ¿Y qué nos promete Jesús si primeramente buscamos su reino? ¿Prosperidad material? No, pues, iglesia. Simplemente nos promete que Dios proveerá nuestras prioridades primordiales, ¿cierto? Dice alimento y vestido. ¿Eso cambia un poco tu concepto? Porque hoy día el mensaje es prosperidad, ¿cierto? Que Dios nos va a hacer rico a todos. Dice la Biblia que de Dios es la tierra y su plenitud, ¿cierto? Que de Él es el dueño del oro y la plata. Y dice que los hijos verdaderos son herederos y coherederos con Cristo. Vale decir que todo es mío. Lo que pasa es que mi corazón no está en esto. Mi corazón está en usar eso para que Dios sea glorificado. Y ahí está la diferencia. Se lo voy a demostrar ahora. Nuestros empleos y nuestros negocios tienen que ser relegados a un segundo plano si es que queremos permanecer en su reino. Díganme amén, iglesia. ¿Están de acuerdo? Nuestros empleos y nuestros negocios tienen que ser relegados a un segundo plano si es que queremos permanecer en su reino. ¿Amén? Fíjense. 1 Corintios 6:20. Cuando se trata de las posesiones materiales, el reino de Dios no solo tiene líderes diferentes, sino que todos sus valores son completamente diferentes. ¿Qué dice la Biblia? Dice que si tú eres un cristiano, fuiste comprados a precio. Vale decir que se pagó un precio para comprarte, para que tú te pudieses convertir en un hijo de Dios. ¿Por qué un precio? Porque según Romanos 6:23, había que pagar un precio. Dice que la paga por el pecado era la muerte. Vale decir que Dios tenía que inventar un plan y generar un plan. ¿Y por qué venir como hombre? Porque era el hombre el que había perdido el reino. Por lo tanto, el único que podía salvar al hombre era un hombre. Entonces, como no encontró a nadie, se tuvo que encarnar. Y Él tenía que pagar la deuda tuya y la mía. Porque si yo no estoy en Cristo cuando Él venga, yo voy a tener que pagar mi deuda. Y mi deuda es el infierno eterno, iglesia. Porque en la Biblia la palabra muerte no existe. La palabra muerte significa desconectado de. Porque el ser humano es la única creación que es bidimensional y que es eterna. Porque tu cuerpo vuelve al polvo, pero tu alma vive eternamente. El alma en el infierno y el espíritu con Dios. Ahora acuérdense siempre que Dios creó al hombre para señorear en la tierra. Por lo tanto el hombre está en la tierra, no en el cielo. Y la iglesia hoy día piensa que nos vamos a ir a pasar la eternidad con Dios en el cielo. Son mentiras, iglesia. Eso lo vamos a demostrar también. ¿Están entendiendo hoy día? Bienaventurados vosotros los pobres. Fíjense. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La mayoría de nosotros nos hemos vuelto tan de paso a las bienaventuranzas que ni siquiera notamos la declaración revolucionaria y radical que Jesús hizo en este versículo. Alguien que me busque Mateo 6:20, por favor. Sean tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. 5:20. Las bienaventuranzas, 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia No. Bueno, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fíjense, la mayoría de nosotros nos hemos vuelto tan de paso a las bienaventuranzas que ni siquiera notamos la declaración revolucionaria y radical de Jesucristo en este versículo.
¿Es una bendición ser pobre, iglesia? Vuelvo a leer. ¿Qué significa bienaventurado? Viene de la palabra griega Macarios, que significa felices, dichoso, bienaventurado. Eso significa. Amén. Y dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pregunta, sí. ¿Es una bendición ser pobre, iglesia? ¿Según la Biblia? ¿Y por qué me puede decir por qué? Alguien se está entendiendo el mensaje, pues yo no lo pregunto, porque para gente que no tiene conocimiento, esto es muy nocivo. Porque para la gente que es natural y que es almática, este mensaje es malo. Pero para la gente que es espiritual sabe que lo espiritual trasciende a lo natural, por lo tanto su corazón está puesto en lo espiritual, pues no en lo terrenal. ¿Se entendió? Entonces, ¿es una bendición ser pobre? Sí. Y lo voy a demostrar. Es una bendición cuando eres un inmaduro. Porque la bendición que Dios te quiere dar se transforma en maldición. Proverbios 1:32, por favor. A ver si me entienden con este versículo. Gracias, Señor. Vamos. 1:32. Está entre Génesis y Apocalipsis. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Y la qué? Dice que la prosperidad en manos de un necio lo echa a perder. ¿Conocen gente que la plata le hace mal? ¿Están entendiendo el mensaje, no? Pues fíjense. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? ¿Que es una bendición ser pobre? Quiero decir, ¿cuántos realmente creemos eso, iglesia? Por ejemplo, cuando pasamos por la casa de un cristiano pobre, ¿acaso decimos en nuestro corazón, qué bendición? Fíjate cuánto Dios ha bendecido a esa familia. Seamos honestos, muy pocos de nosotros decimos algo así, y eso es porque realmente no creemos en nuestro corazón que la pobreza sea una bendición. Y si Dios está usando hoy día a este siervo para entregarte un mensaje, no es que yo lo piense. Lo que te estoy diciendo es que hoy día tenemos una iglesia que el 99.9% de la iglesia está buscando la prosperidad material y los está apartando del verdadero propósito, que era espiritual. ¿Están acá? Por eso es que la finalidad de este mensaje no es decirte que las riquezas son malas. La finalidad es decirte que las riquezas en las manos de la persona incorrecta son malas. ¿Amén? Ahora, en cambio, en incontables ocasiones algún cristiano me ha mostrado su casa, hermosa y sus abundantes bienes, diciendo, vea lo que el Señor nos ha dado. La próxima vez que alguien me diga esto, me veré tentado a contestar, ¿de veras? ¿Y por qué razón Dios haría algo así? ¿Tiene usted alguna idea de por qué Dios está en su contra? Eso está diciendo la Biblia, ¿no? Iglesia, ¿hay alguien que me pueda decir lo contrario, no? Según lo que dice la Biblia, ¿hay alguien que me pueda decir lo contrario? Fíjense, y no me contesten ahora hasta que termine el mensaje, pues se van a sorprender. Cuando despertaremos, iglesia, y le creeremos a Jesús. Él nos dijo en Lucas 6:24 lo siguiente: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, fueron a Capernaum buscando a Jesús. No, perdón, en Mateo 6:24. Dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. La prosperidad, si te saca del propósito, iglesia, es una trampa, no una bendición. La pobreza piadosa es una bendición y no una maldición. Ustedes saben lo duro que es para mí hablar de esto, ¿no? Porque yo sí sé que se necesitan de recursos para glorificar a Dios y para extender su reino. Yo sí sé que se necesita hacer un testimonio para que la gente de este mundo material pueda creer que Dios existe. Pero no se olviden nunca que en Deuteronomio 28, la Biblia dice que cuando uno es completamente obediente, Dios te pone por cabeza y no por cola. Encima y no debajo, y para que tú prestes y no pidas prestado. Este mensaje está enfocado a la gente que tiene su corazón en las cosas y no en Dios. Porque si Dios fuese lo primero en tu vida, serías la persona más prosperada que existe. Y lo digo yo. Uno tiene que hablar lo que vive. ¿Amén? Mira lo que el hombre más sabio del planeta dijo en Proverbios 30, 7-9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Fíjense, el hombre más sabio del planeta, Salomón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario para que no me aparte de ti.
Estas verdades nos llevan a un cambio de paradigma tan radical como el que ocurre cuando nos damos cuenta de que la luz que vemos no es un barco, como creíamos, sino un barco que está en tierra firme. Primera de Timoteo 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándose algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben cuánta gente conozco yo que el trabajo los saca del propósito? En su sermón del monte, ¿quiere decir que si soy pobre automáticamente estoy en una posición favorable con Cristo? No. Porque ser pobre en sí no es suficiente. Podemos ser pobres y no por eso estar buscando primeramente el reino. En su sermón del monte Jesús usó una expresión un tanto diferente de la usada en el sermón de la llanura, registrado en Lucas 6. En el sermón del monte Él dijo, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense que esta expresión de pobres en espíritu no se usa en ninguna otra parte de la Escritura. Muchos comentaristas modernos piensan que significa desalentados o humildes. Sin embargo, uno de los ancianos del segundo siglo de la iglesia primitiva, Clemente de Alejandría, la interpretó de una forma muy diferente. Fíjense, él entendía que Jesús estaba diciendo, bienaventurados los que son pobres en sus almas. Síganme con esto, iglesia. Es decir, aquellos que sin importar cuánto posean, sea mucho o poco, tienen sus almas desligadas de las cosas materiales. Vuelvo a repetir. Aquellos que sin importar cuánto tengan, sea mucho o poco, tienen sus almas desligadas de las cosas materiales. El hecho es que una persona puede ser pobre en lo material, pero ser muy codiciosa en espíritu. De hecho, la gran mayoría de los pobres de este mundo no son pobres en espíritu, ya que el enfoque de sus almas no es el reino, sino las riquezas. La pobreza de los mundanos no es algo que ellos escogen. Muchos pobres mundanos tienen sus corazones enfocados en obtener más cosas materiales. Ellos envidian a los ricos y a la clase media. De hecho, su deseo por las riquezas es tan fuerte que a menudo se endeudan para comprar lo que no pueden pagar. Iglesia, les voy a hacer una consulta. Este mensaje a mí no me gusta para nada predicarlo. Yo, en vez de estar dándoles poder a ustedes, tengo que volver a las cosas básicas, como decía el apóstol Pablo, porque veo que hay cosas en las que no crecemos. El cristiano verdadero es peregrino en esta tierra y está de paso. Por lo tanto, es movible. El cristiano verdadero, como dice 2 Corintios 5:20, es un embajador. Por lo tanto, no tiene ningún bien porque sabe que está de paso. No compra casa ni auto porque todo se lo pone el reino para que sea utilizado para glorificar el reino del que viene. ¿Amén? Por lo tanto, les voy a contar una cosa. ¿Saben ustedes cuánto? Yo lo he visto en la iglesia. Cuando iba a otra iglesia, yo veía como la gente pasaba con llaves nuevas, se las entregaban al pastor y él decía, mire, Dios bendijo al hermano tanto, ¿cierto? O una casa nueva. Y yo me acuerdo que siempre bajaba y les preguntaba, cuando bajaban, yo les preguntaba, ¿te regaló la casa? ¿O la sacaste a crédito por el banco? La sacaron por el banco. ¿Eso es Dios, iglesia? ¿Saben ustedes cuánta gente vive milagros que son falsificados? ¿Saben cuántos de ustedes creen que tienen cosas que son suyas y nada es suyo? Porque viven en casas que son del banco, en autos que son del banco, que es tuyo, iglesia. Estos son milagros que no son verdaderos. Porque esta no es bendición de Dios. Porque Dios no te va a bendecir haciendo que tú pagues 3 veces el valor de una cosa. Este es el sistema del mundo al cual tú entraste. Este no es Dios. Yo sí he visto gente que Dios le llega una llave con un auto y se los regala. Eso es Dios. ¿Están acá o no? Este tipo de personas es capaz de abandonar la ciudad con tal de no pagar sus cuentas o declararse en bancarrota para que sus acreedores tengan que cargar con el muerto. Los pobres mundanos a veces están a favor del consumo de cosas llamativas como los ricos. O sea,
ellos desean usar la ropa más elegante o manejar un auto llamativo. Y lo cierto es que ellos son amantes del dinero al igual que los ricos. Otro tipo de pobre mundano es simplemente el holgazano irresponsable. Y estas personas pueden dedicar poco tiempo a percibir ingresos, lo cual puede ser loable. Sin embargo, terminan siendo una carga para los demás, para su iglesia, padres, amigos o el gobierno. Ahora bien, yo no me refiero a las personas que no pueden trabajar, como es el caso de los ancianos, los enfermos y los discapacitados. A menudo los holgazanes no tienen dinero porque lo derrochan en bebidas, juegos, cigarros, drogas y cosas por el estilo. Esos pobres mundanos que profesan ser cristianos hacen muy poco o nada por el reino. Ellos no trabajan por las riquezas, pero tampoco trabajan para Cristo. En cambio, la pobreza de los súbditos del reino sí es algo escogido. Algunos de los pobres del reino son cristianos que anteriormente fueron ricos, pero que dieron su riqueza para ayudar a los necesitados o a extender el reino de Dios. Otros ya eran pobres y siguen siendo pobres por decisión propia. Los pobres piadosos no son simplemente pobres en lo externo, sino también internamente. Iglesia, ¿cuántos de nosotros verdaderamente, producto de la mentira que vivimos, del engaño que vivimos, porque vivimos dentro de un sistema del mundo que es un engaño, somos verdaderamente ricos con las cosas que tenemos? Vale decir, si nos quitasen las cosas que no son nuestras, ¿cuántos serían ricos acá? Y estamos apegados a esas cosas que no son nuestras. ¿Amén? Los planes de su corazón tienen su enfoque. Fíjense, por favor, iglesia, no se me distraigan. Otros ya eran pobres y siguen siendo pobres por decisión propia. Pero los pobres piadosos no son simplemente pobres en lo externo, sino también internamente, ya que los planes de su corazón tienen su enfoque en el reino. Colosenses 3:2 dice: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y no iglesia en adquirir o cómo adquirir más riquezas en la tierra. Por esto Jesús mismo dijo en Juan 6:27, trabaja iglesia por la comida que no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Los pobres del reino no envidian a los más prósperos, ya que ellos de verdad creen que ser pobre es una bendición. En este caso, ¿por qué envidiar a los ricos, iglesia? Al fin y al cabo son los ricos quienes están perdiendo una bendición y los que están sufriendo. Fíjense lo que está sucediendo en el mundo. Y saben que los suicidios han aumentado en un 10.000%, pero ¿quiénes son los que se están matando? Los que tienen. ¿Qué tiene que perder un pobre? ¿Quién tiene el problema en este tiempo? ¿Acaso los que tienen más plata ahora no tienen más problemas y menos tiempo para servir a Dios? Entonces, iglesia, ¿es una bendición o una maldición? ¿Entienden ustedes que la bendición del verdadero cristiano es el que tiene puesto el corazón en el reino? Y ese es sobre el cual Dios va a derramar su riqueza, iglesia. Los pobres del reino no son holgazanes, sino gente trabajadora. Según sus circunstancias, puede ser que ellos tengan que trabajar a tiempo completo para suplir las necesidades de su familia. Ellos saben bien que las Escrituras enseñan en 2 de Tesalonicenses, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero sea que trabajen a tiempo completo o no, también trabajan duro para el reino sin descuidarlo y colocándolo en la prioridad correcta, en primer lugar. Los pobres del reino no son codiciosos. Ellos no compran cosas que no puedan pagar, ni tampoco adquieren bienes de consumo a crédito. Ellos hacen frente a sus compromisos porque, como dijo Jesús en Mateo 5:37, sea tu hablar sí, sí y no, no, porque todo lo que es más de esto, de mal procede. Los pobres del reino pueden dedicarse al Evangelio y vivir de él. Para Dios esto es honrable, siempre y cuando trabajen duro para su servicio. Dice la Biblia en 1 Corintios 9:13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Una persona que sirve a Dios, es Dios quien se va a encargar de suplirle. Se los digo yo también, por iglesia. Por eso es que esta iglesia tiene la visión de que todos los que van a servir acá van a vivir del Evangelio.
Porque el que milita en el reino no se enreda con los negocios del mundo, son cosas incompatibles. Dios tiene que enseñarte a depender completamente de Él, no de ti, ya no es con tus fuerzas. El cristiano verdadero es el cristiano que vive una vida de milagros. Todos los días es un milagro. ¿Por qué? Porque el cristiano es la persona que tiene acceso a lo sobrenatural, tiene las llaves del reino de los cielos para cambiar las circunstancias de la vida. Si el tema está en que la iglesia hoy día no cree, y la iglesia cree en sus capacidades, y como estamos inmersos en el sistema del mundo, seguimos endeudándonos y todo, porque queremos vestirnos como el mundo, queremos tener las cosas que tiene el mundo, y se supone que ser cristiano es ser un pueblo distinto. La gente tiene que poder, al verte, saber que tú eres distinto, como lo hicieron con Pedro. Le dijeron, tú eres discípulo de él, porque hablas distinto. Que cuando Dios apartó al pueblo de Israel, les dio un lenguaje distinto, cultura distinta, alimentos distintos, para que no se contaminasen con el mundo. Hoy día la iglesia pasa piola en el mundo, porque estamos inmersos en el sistema. Y la Biblia dice que si quieres conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tienes que salirte. ¿Amén? ¿Amén? Sin embargo, los pobres del reino no viven a expensas de sus padres, amigos o instituciones de bienestar social. Ellos no son una carga para los demás. Y saben que Dios les suplirá, porque la Biblia dice en Filipenses 4:19 que Dios va a suplir todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Puede un rico ser pobre en espíritu? Teóricamente una persona puede tener una relativa abundancia de los bienes de este mundo y aún así ser pobre en espíritu. O sea, la riqueza es su siervo y no su amo. Pablo es un buen ejemplo de alguien que fue pobre en espíritu, tal y como le dijo a los filipenses en el capítulo 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida en esta tierra? ¿A Dios le preocupa tu estancia en esta tierra? Estás equivocado. Y el mensaje de hoy día está tan centrado en esta tierra, que Dios te quiere bendecir acá, que tú no entiendes que Dios te tiene que sacar todo lo malo que hay en ti, en esta tierra, para que pases con Él la eternidad. Todo esto que tú estás buscando en esta tierra, debes haber cambiado. Si tu enfoque sigue estando en la tierra, es porque nunca te amaneció. Porque el enfoque del cristiano se trasladó a la eternidad, ya no está en el mundo. Tus metas cambiaron, tus planes cambiaron, porque ahora fuiste comprado. Ya no eres tu dueño, no vives para ti, sino que vives para el que te compró. Y el que te compró dice, si yo estoy por ti, ¿quién contra ti? Si yo estoy por ti, ¿qué te va a faltar si eres el dueño de todo? El tema es que es tu avaricia y tu codicia las que quieren más. Y eso está mal. Aunque no lo creas, eso está mal. Y yo tengo que romper con eso. Fíjense, ya fuera que tuviera mucho o poco, Pablo siempre estuvo desligado a sus bienes materiales. Él no vacilaba en renunciar a ellos cuando surgía la necesidad. Sin embargo, incluso en su abundancia, dudo que Pablo alguna vez fuese rico. Además, todos debemos entender que es extremadamente difícil ser rico y a la vez ser pobre en espíritu. Como dijo Jesús en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tenemos un tesoro aquí en la tierra, nuestro corazón estará en ese tesoro. Estaremos preocupados por mantenerlo y tendremos preocupación por la idea de que pudiéramos perderlo. Por esa razón Jesús dijo en cierta ocasión en Mateo 19, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Como vimos en el mensaje anterior, Jesús nos dijo claramente en Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Significa esto que tengo que deshacerme de todo? No. Significa que mi corazón está puesto en Dios y que eso dejó de ser importante para mí. Obviamente, mientras más cosas tengamos que renunciar, más difícil nos será soltarlas. Podemos convencernos a nosotros mismos de que aún somos pobres en espíritu, pero a Dios no lo podemos engañar, como dice Gálatas 6:7. Pregunta, iglesia, ¿a qué le siembras tu tiempo y tus recursos? ¿Al reino de Dios o al tuyo? Él sabe dónde está tu corazón, aun cuando nosotros mismos no lo sabemos.
Las enseñanzas radicales de Jesús sobre las riquezas deben estremecer las almas de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener metas distintas a las del mundo, por iglesia. Por eso dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. De modo que, ¿dónde nos ubica esto en lo que se refiere al reino de Dios, iglesia? ¿Nosotros los cristianos en esta congregación somos ricos? Sí, yo digo que sí. Y no hablemos con el contexto de riquezas del mundo, de tener mucho en abundancia. Estoy hablando de que somos ricos porque todos tienen bien y tienen para sobreabundar. Quizás estoy equivocado. Pero yo les pregunto una cosa, a muchos de ustedes que están mal por las deudas que tienen, ¿cierto? Pero si no tuviesen esas deudas, estarían viviendo para sobreabundar. Entonces, ¿qué pasó? Que tú entraste al sistema del mundo. Y el sistema del mundo quiere más, quiere más, quiere más. Eso no es Dios. Tú no eres un pobre en espíritu. Tú eres una persona que tiene puesto su tesoro o su corazón en la tierra y en tener más cosas. Qué difícil predicar esto, iglesia. Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Contrario a lo que la mayoría de los cristianos piensan, las riquezas no son una bendición de Dios para los cristianos inmaduros. Equiparar la prosperidad material con la bendición de Dios es un vestigio del sistema de valores antiguo. Es una muestra de que no hemos hecho el cambio de paradigma necesario. En el reino de Dios, los pobres son bendecidos y los ricos tienen que esforzarse para hacer pasar su camello por el ojo de una aguja. Recuerda que Jesús dijo en Lucas 16, ¿se acuerdan la parábola de Abraham, el rico? El rico y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Dice que el rico se fue al Hades y que Lázaro, que era el pobre, se fue al cielo, ¿cierto? Y dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú. ¿Se acuerdan la parte de la Biblia donde dice que el que quiere ser cristiano tiene que padecer como Cristo padeció? ¿Por qué eso no se predica hoy día, iglesia? Porque el mensaje hoy día está centrado en el alma, no en el espíritu. El cristiano, ¿saben qué? Tiene gozo con las cosas espirituales, no materiales. Si hay algo que no cuadra, ¿cierto? Hay algo que no cuadra. ¿Estamos nosotros los cristianos sin esperanza? No, por cuanto Jesús nos ha extendido el hilo de esperanza más fino. Cuando sus discípulos escucharon sus palabras sobre la dificultad de un rico para entrar en el reino, ellos se asombraron y preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo entonces? Y mirándolo Jesús les dijo, para ustedes esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que hay esperanza para los ricos gracias a la intervención de Dios. Pero nosotros los cristianos solo nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que todos vamos a apretujarnos para pasar por esta acepción estrecha, iglesia. Si queremos entrar en esta acepción, definitivamente tendremos que asegurarnos de estar cumpliendo muy al día todo lo que Jesús nos presentó como el enfoque primordial de sus valores. Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuántos de ustedes, producto del trabajo, no pueden cumplir con su propósito para esta vida? A algunos les cuesta cumplir acá en la iglesia. Imagínense cumplir con el otro propósito, que es ir a manifestar quién es Jesús a la gente que lo necesita. ¿Están acá? De cierto os digo que en cuanto hicisteis esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Según estos pasajes o este pasaje, hay buenos usos para el dinero, usos con valor eterno: alimentar, vestir, proteger y visitar a los enfermos o a los pobres y encarcelados. En otra iglesia te pueden decir que el uso bueno es darlo a la iglesia, pero acá siempre se va a predicar la verdad, por iglesia. Acá siempre voy a predicar la verdad. Y mi intención y mi meta es que todos lleguemos al cielo. Si nosotros los prósperos cristianos queremos permanecer en el reino de Dios, estos ministerios de beneficio para otros deben ser aspectos primordiales de nuestro enfoque, así como lo son para Jesús. Me resulta extraño que entre los cristianos creyentes de la Biblia, servir a los pobres a menudo es visto como un ministerio inferior.
Si tú no estás salvando almas, muchos dirán que esencialmente su ministerio carece de valor. Sin embargo, en el reino permitimos que Jesús sea quien decida lo que es valioso y lo que no lo es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Él dice que ayudar a los pobres es un ministerio primordial. Y por eso dice que primero, los de la casa. Primero ayudamos a los que no tienen, a los que tienen necesidad en la casa. ¿Cuántos de ustedes saben que hay alguien con necesidad acá? ¿Saben o no? De hecho, el que dice que será un factor decisivo a la hora de saber quién hereda el reino y quién no, compartir con los pobres es tan importante como predicar el Evangelio de Jesús. La mayoría de los cristianos de hoy afirman que el reino verdaderamente ocupa el primer lugar en sus vidas. Por supuesto, posee un tesoro considerable aquí en la tierra, dicen, pero eso no significa nada para mí. Mi corazón tiene su enfoque en Jesús, no en estos tesoros terrenales. Y eso es lo que la mayoría de nosotros decimos, ¿cierto, iglesia? Tal vez eso sea lo que tú mismo afirmas y quizás sea la verdad, pero el corazón del hombre, según Jeremías 17:9, es... No me lo dictaste. Es engañoso y perverso. Ahí está. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Además, 1 Juan 2:5 dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es por ello que todos debemos hacernos un autoexamen profundo para determinar cuál realmente es el enfoque. ¿Se dan cuenta que este mensaje lo tuve que preparar y tengo que leerlo, iglesia? Porque estaba fuera de toda mi doctrina. Creo que somos la única iglesia que hoy día estamos hablando del reino y estamos hablando de enseñar el génesis, de entender qué fue lo que el hombre perdió. Y por eso es que en esta iglesia hoy en día se está viendo gente con tanto poder y con vidas transformadas. Pero ojo, que hay muchas bendiciones que no vienen de Dios. Y tú tienes que aprender a discernir cuándo la bendición que Dios te está dando se está utilizando para que su nombre sea glorificado, o eres tú usando a Dios para que tu reino se siga extendiendo. Tú tienes que entender una cosa, que el ser ciudadano del reino implica que tus valores verdaderamente cambiaron completamente. Y tus metas tienen que haber cambiado. Por eso es que cada decisión y cada circunstancia que no esté vista a la luz de la eternidad va a ser una mala decisión. Porque va a estar centrada en el mundo. Amén. Vamos a terminar, iglesia. A continuación notemos algunas preguntas simples que nos pueden ayudar a este empeño. La cantidad de horas que pasas cada semana trabajando por un salario, incluyendo el tiempo de viaje al diario al trabajo. Fíjense por favor, y quiero que piensen en esto. Con estas preguntas vamos a ver dónde está el enfoque de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántas horas pasas cada semana trabajando por un salario, incluyendo el tiempo de viaje diario al trabajo? ¿Cuánta cantidad de horas inviertes cada semana limpiando, manteniendo, comprando y ocupándote de los bienes materiales? ¿Cuántas horas dedicas cada semana a los intereses del reino? Y me refiero a las actividades como testificar, visitar enfermos, alimentar, vestir a los pobres, o el estudio de la palabra, la oración, el compañerismo con otros, y otras actividades destinadas a suplir las necesidades espirituales de tu familia o a extender el reino de Dios. ¿Tienes tiempo para eso? ¿Y eres cristiano que estás cumpliendo un propósito de verdad? ¿De verdad, iglesia? O sea, tu propósito era trabajar para que Dios te supliera y venir a la iglesia 3 veces a la semana un par de horas. ¿Ese era el propósito? Estábamos engañados, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Las riquezas no son malas, iglesia. Las riquezas son necesarias. Vuelvo a insistir, en las manos correctas. Ahora compara la cantidad de horas que pasas cada semana a los intereses del reino con la cantidad de horas que pasas cada semana percibiendo y ocupándote de las cosas materiales. ¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? Obviamente un trabajo secular es necesario para satisfacer las necesidades de la vida, pero ¿creemos que podremos convencer a Jesús de que solo estamos trabajando para satisfacer las necesidades de la vida y no para mantener el placentero estilo de vida mundano? ¿Qué tiene prioridad cuando hay un conflicto entre nuestros compromisos laborales y los del reino?
¿Tu decisión está basada en el reino o en tu bienestar, iglesia? ¿Requiere nuestro empleo que faltemos a la iglesia con frecuencia? ¿Será que nuestro trabajo nos deja demasiado cansados como para hacer algo de valor en el reino de Dios? ¿Creemos nosotros que nuestro compromiso con el reino se encuentra al día si hablamos 10 minutos diarios con el rey y su padre? Por lo tanto, si tú eres una esposa cristiana, asegúrate de estar poniendo los intereses del reino en primer lugar. Si de verdad eres una cristiana del reino, asegúrate de que tu esposo sepa que tú estás satisfecha con poder cubrir las necesidades básicas de la vida. Pero no lo digas simplemente con palabras, demuéstrale que es así por medio de tu manera de vivir, por tu manera de usar el dinero y por lo que pides. Solo esta enseñanza de Jesús exige todo un cambio, Señor, de conceptos. En el reino de Dios el valor de las cosas materiales es totalmente distinto al que tienen en este reino. ¿Por qué? Iglesia, yo sé que estos mensajes son fome. Hasta para mí predicarlo es fome. Es fomísimo esto, pero ¿sabes por qué? Porque este mensaje va contra todo lo que tú tenías estipulado en tu vida. Pues rompe con toda fortaleza que haya estado establecida en tu mente. Y estas son las cosas que no te predican en otro lado. ¿Por qué? Porque son fome. Pero si tú logras entender lo que estás recibiendo hoy día, tú estás recibiendo perlas que te van a permitir poder agradar en algún minuto a Dios, porque tus decisiones de ahora en adelante tienen que estar basadas en complacerlo a Él. ¿Cuántos quieren pasar con Dios la eternidad? ¿Cuántos saben que si se mueren hoy día se van al cielo? No me levanten la mano por levantármela. Porque dice que esa fe la produce Dios y es una certeza que hay en tu corazón que no está basada en lo que hiciste hace unas horas, sino que está basada en la eternidad, porque tú sabes que estás cumpliendo un propósito. El domingo se van a sorprender muchos de ustedes. El domingo voy a romper con un paradigma grande que habla de que tú eres salvo, siempre salvo, producto de que hiciste la oración y confiaste en Él. Eso es mentira. Porque si eso no se está manifestando en tu manera de vivir, si no hay una nueva creación, si no estás dando fruto, no eres salvo, iglesia. Esto es importante para que las decisiones en tu vida ahora, basadas en el tiempo, en cómo usas tus recursos, en cómo usas tu diario vivir, tienen que cambiar. Porque tú tienes que poner las cosas en orden de prioridades. Y si tú logras entender que fuiste comprado y que ya no te pertenece, tú tienes que saber que ahora las decisiones que pasan por tu vida le corresponden a otro, no a ti. Y que esas decisiones tienen que estar basadas en agradar al otro, no a ti. Pero hoy día vemos que la iglesia está usando a ese otro para seguir aumentando su reino en esta tierra. Son mentiras, iglesia. El aspecto de la riqueza es solo el comienzo. Hay muchos más cambios de valores que tenemos que hacer para conformarnos al reino. Sin embargo, no te desesperes. Jesús nunca nos exige, sino aquellas cosas que Él sabe que podemos hacer por medio de su poder. Y por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, voy a parar hasta acá porque se me hizo tarde. Pero, ¿saben qué? Necesito terminar con esto y les voy a pedir que me cierren sus ojos. Porque la verdad es que yo terminé agotado con este mensaje. Yo terminé agotado porque, ¿saben lo que cuesta generar un estudio así, un mensaje así? Es romper con muchos conceptos que uno tenía. Y yo sé que los conceptos que yo traía son correctos también. Lo que pasa es que son conceptos correctos bajo la persona correcta y bajo la perspectiva correcta. Yo lo veo a diario, iglesia. Yo veo que el 30%, 40%, hasta el 60% de la iglesia no viene producto de que el trabajo les quita el tiempo de Dios. Y tú no sabes lo que pierdes cada vez que faltas a esto. Pero sí quieres llegar al cielo. Tú quieres llegar a vivir eternamente con Dios sin haber conocido su voluntad. Y la Biblia dice claramente en Mateo 7:21 que no todo el que le dice Dios, Dios o Señor, Señor va a entrar en el reino, sino solo el que hizo la voluntad de Dios. Tú vienes a la iglesia a recibir instrucción e inducción para que el Espíritu Santo, por medio de tu acuerdo, te conformen a la imagen de un verdadero Hijo de Dios. Si el Espíritu Santo no está en ti, no eres de Dios. Y si el Espíritu Santo no está produciendo la vida de Cristo, no puedes ser cristiano. ¿Están acá o no? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Conformarte a la imagen de un verdadero Hijo. El que comenzó la obra la está perfeccionando. Si Cristo te eligió, según Juan 15:16, te escogió Él, no tú a Él. Y para que vayáis y llevéis fruto. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto en tu vida? ¿Sabes por qué no hay fruto? Porque no tienes tiempo para dar fruto. ¿Dónde están tus compañeros de trabajo? ¿Dónde están tus familiares y tus vecinos en la iglesia?
¿Se dan cuenta que muchas veces, iglesia, queremos escuchar el otro evangelio? Pero yo tengo que decirles que el verdadero evangelio, el verdadero, porque Pablo dijo que habían otros, el verdadero te manda tu vida completa. Es todo de ti, iglesia. Por eso dice que los tibios, que para mí son los calientasillas, los que no dan fruto, van a ser expulsados, vomitados de la boca de Dios. Si tú no eres discípulo, si tú no estás dando fruto, no eres cristiano, iglesia, y así de simple. Por eso dice la Biblia, no se engañen, porque a Dios no lo podemos burlar, pues todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Si sembraste tu vida para Dios, vas a recibir la vida eterna. Si la sembraste para ti, vas a cosechar la muerte eterna. La Biblia es muy simple, iglesia. ¿Saben por qué la gente no la entiende cuando la abre? Porque la Biblia solamente está hecha para entenderla en el Espíritu. Vale decir que cualquier persona que no haya nacido de nuevo no la puede entender, porque no es un libro intelectual. Tú la puedes leer como un libro de historia completamente, pero no produce nada, no surte ningún efecto. Y hoy día tenemos una iglesia que está tratando de conformarse a ser cristianos y no puede. La palabra tiene el poder de transformarse internamente. Y lo que tiene que hacer la palabra es producir a Cristo en ti. Por eso es que es muy difícil de creer que hay una persona que siga teniendo sus metas en este mundo y que diga ser cristiana. Si el nuevo nacimiento se generó en tu vida, si no puedes entrar al reino de Dios, como dice Juan 3:3, si te generó, eres una nueva persona, una nueva creación. Dice que lo viejo pasó, todo fue hecho nuevo. ¿Dónde está eso nuevo? ¿Dónde están las metas nuevas? ¿Dónde está el enfoque nuevo? Por eso la Biblia dice también que la iglesia sin visión perece. Y visión significa enfoque. Tenemos que ver hacia dónde vamos, iglesia. Entonces, ¿sabes cuál es el problema hoy día? Que el diablo trata de mostrarte que no eres tan malo. Y la gente dice, pero yo no soy tan malo, no le hago mal a nadie, no pelo a nadie, no soy malo. Esa gente no necesita de un salvador, no tiene nada que hacer en el cielo. Si tú no te logras ver como Dios te ve, no tienes nada que hacer en el cielo. Gracias a Dios que yo me veo como soy. Muchos de ustedes pueden pensar que el mensaje es fuerte. Y que yo muchas veces deben pensar, ¿y qué se cree este? ¿Saben qué? Yo les dije, el mensaje cuando yo lo predico corta para allá y para acá corta más fuerte. A mí Dios me habla constantemente por medio del mensaje. Constantemente Dios me está hablando más a mí que a ti. Porque la Biblia dice que no se hagan todos ustedes maestros, porque sabiendo que el que se hace maestro va a recibir mayor condenación. La responsabilidad es doble. Yo podría predicarte mensajes, iglesia, que te agradaran para que tú dieras más plata, más ofrenda y todo diezmaran. Dios quiera que eso nunca me pase, iglesia. Acá en esta iglesia siempre se va a predicar la verdad y solamente la verdad. Y lamentablemente la verdad siempre va a ir en contra de tu carne. Por eso es que los carnales tienen que salir de esta iglesia. Es un filtro natural y van saliendo, y van saliendo. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque no quiero gente caliente así ya acá. Y acá tenemos puros milagros. Cada uno de ustedes son un milagro. Y cada uno de ustedes sabe que su familia ya los ven como un milagro y están dando fruto y el mundo los está empezando a aborrecer, porque si eres cristiano el mundo te tiene que odiar, porque tenemos valores distintos a los del mundo, porque no hacemos las cosas que ellos hacen, iglesia. O sea, tu enfoque tiene que estar en el reino y no más en el mundo. Ciérrame tus ojos, por favor. ¿Se puede poner más tú? Por favor, ayúdame con la... Cierren sus ojos, por favor. Solo Dios sabe lo difícil que es predicar un estudio así, iglesia. Pero solo Dios sabe también la efectividad que este estudio tiene. Hoy día recibimos perlas en nuestro corazón que yo espero den fruto. Como predicamos el martes recién pasado, que fue un mensaje fuerte, predicamos que habían 4 tipos de suelo, ¿cierto? Y eso se refiere a 4 tipos de oyentes distintos que están dentro de la iglesia. Y de ese mensaje pudimos ver que de 4 cristianos profesos, solamente 1 persevera. Y como voy a demostrar el domingo, les voy a demostrar que los otros 3 que estaban dentro de la iglesia, que hicieron la oración, no siguieron a Cristo y fueron expulsados del reino. No porque Dios sea malo y porque Él no cumpla, porque el hombre sigue manteniendo su libre albedrío hasta el fin de su vida. Así como yo opto por seguir a Jesús, también en el camino puedo optar y usar mi libre albedrío para dejar de seguirlo. Y Dios tiene que respetar tu libre albedrío, si no, no es justo. Iglesia, quiero bendecirte en esta noche. Quiero bendecirte. Quiero estimularte, iglesia, a que nos centremos en la eternidad, porque resta poco para que Cristo venga. Y dice que Él viene a buscar una iglesia que esté preparada,
que esté cumpliendo su propósito. ¿Qué pasa con esta iglesia que hoy día no tiene tiempo para Él? No tiene tiempo para cumplir el propósito, iglesia. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando Cristo venga y no tengamos cara para mirarlo y nos quedemos aquí? Iglesia, yo te invito hoy día de verdad a que tú medites en este mensaje, a que medites en este estudio y que saques tu corazón de las cosas del mundo. Porque dice 2 Corintios 4:18 que nosotros debemos mirar lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, pero lo que se ve será destruido o se va a acabar, iglesia. No seas más necia, iglesia. Hoy día recibimos el entendimiento que nos permite entender que Dios, si nos compró, se va a encargar de nosotros. Por lo tanto, saquemos nuestra vista, saquemos nuestra mente y nuestro corazón del mundo y enfoquémonos en el reino. Amén. Padre, queremos darle gracias, Señor. Gracias, Dios, porque usted nos permite escuchar estas verdades, Señor, que no se predican en otras partes, Señor. Gracias, porque queremos solamente conocer la verdad, Señor. Oramos cada día, Señor, por recibir mayor instrucción, mayor revelación, mayor entendimiento, Señor. Oramos cada día por mantenernos en la sana doctrina, Señor, y no caer de su mano, Señor, no soltarnos de ella. Ayúdenos, Señor, a percibir el mundo como usted lo percibe. Ayúdenos a vernos, Señor, como usted nos ve, Señor. Entendiendo, Señor, que nuestro galardón es grande en la eternidad, Señor, y que nuestro enfoque debe estar no en las riquezas de la tierra, sino en nuestros galardones. Padre, yo bendigo a esta congregación. Bendigo a cada uno de mis hermanos verdaderos en el mundo, Señor. Atamos a todo falso predicador, a todo falso profeta, Señor, a todo falso apóstol, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo ordeno ahora todo espíritu de enfermedad salir fuera de este lugar y de cada cuerpo. Bendigo estos cuerpos, Señor. Bendigo la economía de esta congregación porque tiene puesto los ojos, Señor, y el corazón en que su reino se siga extendiendo, Señor. Quite de nosotros toda malicia, Señor, todo egoísmo, toda avaricia, Señor, sabiendo que esto es idolatría. Padre amado, ayúdenos a crecer hasta ser conformados a la imagen de un verdadero Hijo de Dios, a llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, porque para eso estamos en la tierra y por eso usted no nos ha llevado al reino de los cielos, porque debemos en esta vida derechos. Hay una hechura que debe darse conformados a la imagen de un verdadero Hijo de Dios. Ayúdenos, Dios, a seguir perseverando. Sabemos que en nosotros no está ese poder y esa fuerza. Oramos porque el Espíritu Santo haga morir los frutos de nuestra carne. Atamos, Señor, nuestra mente natural y desatamos la mente de Jesucristo. Oh Dios, gracias, Padre, yo le doy. Abra los oídos espirituales de mis hermanos aquí, Señor. Bendigo a esta pareja, Señor, de personas nuevas que han venido. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo pongo mi bendición sacerdotal sobre sus vidas, Señor. Los cerco con vallados y protección. Envío sus ángeles para que los lleven de las manos y los guarden en todos sus caminos, Señor. Yo los bendigo a ellos en cada área de sus vidas, Señor. Y declaro que hoy comienza una nueva etapa en sus vidas. Amado Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Me